Oh Hola, ¿qué tal? yeah. Chicos, bienvenidos a mi canal. Voy a resumir el primer capítulo de Hull, que es Introducción a los Derivados. Mi nombre es Rómulo Casavirca, de hecho, y soy también, y tengo un bachiller en la carrera de Administración y Finanzas de la UPC. Y estos videos va a ser dedicado para este curso, ¿no? Que es uno de los cursos más difíciles de la carrera. Y espero que les guste y les sirva. Bueno, empecemos. Un punto aparte, un paréntesis. El libro de cabecera es este de acá, que es Introducción a los mercados de futuros y opciones. Y esos son los capítulos que voy a usar. Voy a resumir estos capítulos de este libro. Adicionalmente voy a resumir unos capítulos de este libro que no está en este libro. Y sí es importante resumirlos porque no hay teoría en las diapositivas o ni siquiera sobre las opciones reales. No hay mucha teoría sobre eso. Entonces, este libro sí es útil para opciones reales, ¿no? Solamente para ese tema. Bueno, con esto empecemos. Entonces, empecemos con la definición formal de qué son los derivados. El derivado es un contrato financiero donde su valor depende del precio de un activo subyacente. Tenemos que tener en cuenta que es un activo subyacente. Existen dos tipos. Uno de ellos es el activo real y el otro es el activo financiero. Un activo financiero, por ejemplo, son acciones, bonos y divisas. Mientras que en el activo real, un ejemplo son el precio del petróleo, del maíz o del oro, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, tenemos activos reales que son hipotecas, ¿no? Un activo, una hipoteca también es considerado como una cobranza. Entonces, si es una cobranza, es un activo real, ¿no? Por otro lado, los instrumentos o los derivados tienen que tener estas características, ¿no? Uno es el precio del activo pactado, un precio futuro pactado. Dos es la duración del contrato. Tres es el lugar y la cantidad de entrega. Cuatro es el payoff, o sea, cómo se va a liquidar este contrato. Y cinco, la valorización. Es importante este punto número 5 porque el curso se basa en este punto más. También es importante el payoff. Pero para tener ambos necesitas estas variables. Necesitas el tiempo, el precio del contrato, el precio del activo subyacente en el momento que vence el contrato. También tenemos que tener en cuenta la tasa de descuento, que normalmente se descuenta con la tasa libre de riesgo a un tiempo determinado. Entonces, para manera introductoria, el derivado es muy importante también para tomar decisiones. Si tú eres un trader, tú puedes usar esos instrumentos para especular. O si eres también un tesorero, puedes usar estos instrumentos para cubrirte de las variaciones, digamos, del precio de tipo de cambio, ¿no? Para evitar las pérdidas cambiarias. O si eres también un trader y quieres ganar algo seguro, pues también sirve para arbitraje, ¿no? Pero ese es otro tema que se verá en otra sección, cada uno de estos. Ahora voy a hablar el tema de qué son los contratos a futuro, que es una especie de derivado. Vamos a continuar con la definición de un futuro. Para tener en cuenta que los futuros, por si acaso, solamente se negocian en mercados organizados. Segundo, es que son contratos estandarizados. Contratos estándar. Y bueno, con estos dos características son diferentes de los forwards. Los forwards son iguales que los futuros en esencias, excepto con estas dos características. Los forwards no son estandarizados, son a medida. Son contratos a medida, más personalizados, ¿no?
y se negocian en el mercado over the counter, que es, le llaman el mercado secundario también, ¿no? Esa es la única diferencia entre futuros y forwards. Pero vamos a ver la esencia de que es un contrato futuro, ¿no? La definición dice que un contrato futuro es un convenio o un contrato entre un comprador y un vendedor. Ambas tienen la obligación de pactar en el contrato un precio futuro, que se denomina acá, una duración del contrato, y hay que tener en cuenta el precio del activo subyacente relacionado al contrato. Estas son las tres variables. La posición, el comprador también se le llama la posición larga, ¿no? Long. Y la posición corta se le llama el short, ¿no? En inglés. Ahora, el payoff, que es un detalle muy importante de cada uno, son así, ¿no? El gráfico. El gráfico para la posición de un long es de esta forma. Acá tenemos K, acá tenemos el precio. Si el precio del subyacente es mayor al precio pactado, entonces estamos en la zona de ganancia. Acá es profit lost, ¿no? Estamos en la zona de ganancia. Para el short es la inversa. Para el short tenemos de esta forma. Si el precio es menor que el precio pactado, la zona de ganancia está en esta zona. Es la contraparte, ¿no? En otras palabras, el long apuesta que el precio suba, mientras que el vendedor apuesta que el precio caiga. Estos contratos se le denominan suma cero. Suma cero quiere decir que siempre va a haber un perdedor. Acá no hay que todos ganen por igual, no. Acá hay siempre un ganador y un perdedor. Por eso se le llama o se le denomina suma cero. Ahora continuamos con la parte 1.2, que es historia de mercados y futuros, y 1.3, mercado secundario o over the counter. Para resumir el 1.2, simplemente el libro habla sobre estos tres mercados principales que se han formado en Estados Unidos, ¿no? Nació, por ejemplo, el CBOT, que fue uno de los primeros mercados de derivados en Estados Unidos. Y esto nació por la necesidad de los agricultores y comerciantes en el tiempo, ¿no? El problema del agricultor era que si el precio, por ejemplo, si el precio del maíz sube, sus costos suben. Y si sus costos suben, su flujo de caja obviamente se va a disminuir. Y también en términos de rentabilidades también cae. Entonces este miedo del agricultor se tuvo que manejar con estos contratos, ¿no? Porque si no existieran estos contratos, esto estaría a la deriva, ¿no? No tienes una forma de protegerte, ¿no? Entonces los contratos financieros, que eran los derivados, solucionaron este problema. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un lugar físico para hacer estas negociaciones, ¿no? Y en estos lugares supuestamente se pactan las condiciones, ¿no?, de los contratos, ¿no? Por eso que los contratos acá son estandarizados, hay una cantidad mínima, un lugar de entrega ya determinado, etc. Por otro lado, si comparamos estos con el mercado over the counter o el mercado secundario, hay al menos tres diferencias. Dos de ellas ya lo había comentado. Es que los contratos, ¿no?, son personalizados en over the counter y son estandarizados en mercados organizados. La gran diferencia entre ambas partes es el riesgo. El riesgo de crédito, por ejemplo, está en un over the counter. Si tú haces un pacto privado, un contrato derivado con alguien privado, no te garantiza que tú vas a recibir eso. Legalmente sí te garantiza, pero si esa contraparte no te cumple porque no tiene liquidez o está en quiebra, obviamente no te va a poder cumplir. Ese es el riesgo que vas a correr. Pero en cambio, si tú estás en un mercado organizado, ese riesgo se elimina, ¿no? Porque en el mercado organizado existe algo que se llama
la cámara de compensaciones. Esta cámara de compensaciones se asegura de eliminar el riesgo de la contraparte, ¿no? Eliminar el riesgo de la contraparte. Con esto, básicamente, cubres tus pérdidas. Si tu contraparte está en quiebra, igual tiene que tener un margen y de ese margen va a cumplir automáticamente del margen que quede va a pasar a tu cuenta, ¿no? Por eso que esta cámara, bueno, eso se verá en detalle en el capítulo 2 de la mecánica de estos instrumentos en estos mercados organizados. Ahora, en la parte de over the counter, obviamente tenemos un mayor volumen de transacciones, ¿no? Porque es es el mercado más grande de todos. Y, por ejemplo, las transacciones más comunes son los derivados con tipo de cambio, ¿no? Lo típico es que el tesorero de una empresa pacte un derivado con un banco. O también puede ser banco contra banco. Normalmente ellos hacen swaps. O también puede ser un inversionista con un banco, ¿no? El precio, obviamente, de una acción, de un bono, de lo que sea. Cualquier tipo de activo financiero, ¿no? Probablemente no cualquier banco, tiene que ser un banco de inversión, ¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias entre ambos mercados.